Muy buenos días. Ayer vimos el capítulo 2 del versículo 29. Digo, capítulo 1 del versículo 29, exactamente, al 51. El Cordero de Dios. Recordemos que el Cordero es el sacrificio, ¿eh?, que fue inmolado. Que antiguamente se sacrificaba un cordero cada año para el perdón de los pecados. Dice la Escritura que Juan, el que bautizaba en agua, ve al Cordero, ve a Jesús y dice: este es el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, ¿el Cordero de quién es? De Dios. Dios mandó su Cordero para morir en la cruz por nosotros. Bueno, ayer Juanita nos explicaba que 3 veces dice Juan que Jesús era antes que él y también que era después de él, ¿verdad? Y que él no le conocía. Él daba testimonio de que vio el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en Jesús. Y dice, yo vine a bautizar con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Y luego nos hablaron sobre los primeros discípulos, que era Andrés y otro personaje que no dice el nombre aquí en la Escritura, pero dice que eran discípulos de Juan, ¿verdad? Y cuando oyen a Jesús, ellos deciden buscarlo. Jesús le dice: ¿a quién buscáis? ¿Qué buscáis? Y entonces le dicen: maestro. Parece que es la primera vez que aquí alguien le llama maestro. ¿Qué es un maestro? ¿Y un profesor? El profesor transmite, el maestro muestra, enseña, y el testigo lo vive. Por eso dice Juan que él fue testigo de lo que el maestro hacía, ¿verdad? Y entonces ellos, Andrés y la otra, su compañero, van y encuentran a Simón Pedro y lo traen a Jesús. Bueno, Jesús les dice: venid y ved. Luego aparece otros personajes, estamos hablando de los primeros discípulos, Felipe y Natanael. En Galilea Jesús caminaba y vio a Felipe y le dijo: sígueme. Primer personaje que Jesús le dice: sígueme. ¿Dios te habrá dicho sígueme? Sí. ¿Dios te encontró? ¿Jesús te encontró? Sí. Entonces, sígueme. Luego Felipe le muestra a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí habla como de José de Nazaret, como si lo conocieran personalmente a la familia, ¿verdad? Y él dice: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno?, dijo Felipe. Y entonces Felipe le dice lo que Jesús le enseñó: ven, ven y ve. Esto es lo que tenemos nosotros que mostrarles cuando compartamos, decir: ven y ve tú mismo. Cuando lo ve Jesús, le dice: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Felipe
Jesús también le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, le está diciendo, yo sabía dónde estabas, yo conozco todo. Y Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Lo nombra Rey? Sí. Se había nombrado el Hijo de Dios, pero Rey hasta ahorita, ¿verdad? Es una declaración, es una revelación poderosa. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Capítulo 2, Angélica, ¿qué nos vas a platicar de esa fiesta tan famosa? Las bodas. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, gracias por esta mañana, por permitirnos despertar y estar aquí buscando tu presencia. Gracias porque nos das la vida, porque nos das sabiduría y porque siempre estás con nosotros. Este tiempo presente aquí para que tengamos revelación en nuestra vida a través de tu palabra. Bendícenos, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar a leer de 2 en 2 el capítulo 2, las bodas de Cana. Por favor, pastor. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el cielo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pastor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gracias. Bueno, iniciamos con el primer apartado, que son las bodas de Caná. Y entrando un poquito en el contexto histórico de aquella época, una fiesta nupcial duraba 7 días cuando la novia era virgen, y de 3 o menos días si la novia ya era viuda. Y al parecer, pues los invitados llegaban y se iban cada día, excepto las personas que formaban parte del cortejo de los novios. Ellos sí permanecían todo el tiempo en la boda o en el lugar donde se estaba realizando. Y encontré que las costumbres judías, el vino dependía de los regalos de los invitados. Entonces es un supuesto nada más que el hecho de que se les haya acabado el vino pudiera hacer que la familia no fuera así como de un alto recurso, los invitados no fueran de un alto recurso porque se acabó el vino. Entonces es una suposición. También encontré algo que aquí menciona de las tinajas de piedra, y quienes tenían las tinajas de piedra, como eran utilizadas en el templo, quería decir que la familia quien las tuviera pues era una familia de alto recurso. Entonces es simplemente un supuesto, no se sabe exactamente la razón por la que se haya acabado el vino, no es algo trascendente. Y vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Quiero suponer que al ser invitados, pues eran conocidos por los novios. Y aquí lo que yo resalto de estos dos versículos fue la invitación que le hacen a Jesús y a sus discípulos, obviamente también a la madre de Jesús, y la bendición que fue que hayan invitado a Jesús a esa boda. Y es aquí lo que yo quisiera resaltar, que es qué pasa cuando tú invitas a Dios a tu vida. Pues nunca va a pasar cosas malas, siempre van a ser cosas de bien. Y vamos a ver que la boda pues es un momento de júbilo, es un momento de felicidad, de gozo, de alegría de los novios y de las familias de ellos. Entonces aquí lo que yo veo es de que es invitar a Jesús, es invitar a Dios a nuestra vida, no solo en mi momento de aflicción o de necesidad, porque si en esos momentos yo le hablo y le clamo y Él me escucha y Él viene, imagínense cuando estoy en mi mejor momento. Él da más, porque estamos viendo aquí que faltó el vino. Entonces era un momento de júbilo, sin embargo faltaba algo. Y Jesús viene y todavía da más y da lo mejor. Entonces es tener a Dios siempre en mis momentos buenos y no tan buenos. Después dice en el versículo 3, dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Entonces, fallar de proveer adecuadamente a los invitados del vino, pues, en aquella época el vino representaba alegría. Entonces, había vino, pues había fiesta, estaban todos felices. Entonces, era una forma como de desatender a los invitados, y eso iba como a representar una desgracia para los novios, porque acuérdense, así como dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, pues eran comunidades unidas muy pequeñas, y pues era así como faltó el vino en la boda de Perenganito, y pues era algo que siempre se iba a saber, ¿no? Entonces, lo que hizo aquí la madre de Jesús cuando se percata que no tienen vino, pues también habla de que ella tenía un carácter noble, un carácter atento, de servicio, y pues porque andaba como pendiente de lo que estaba sucediendo. No era una invitada más, sino que ella tal vez era muy cercana, por eso andaba al pendiente. Y bueno, le dicen, no tienen vino. La petición que hace María es una petición humana, por así decirlo, ¿no? No hay vino, y eso es lo que le dice a Jesús. Y Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Si nos damos cuenta, no le dice María, no le dice madre, no le dice mamá, no le dice virgen, no le dice Virgen María, le dice mujer, refiriéndose a ella como lo que es, como mujer. Y más adelante, aquí mismo en Juan, en 19:26, también lo vuelve a dirigir, cuando él ya está en la cruz.
le dice: mujer, he aquí tu hijo. Nuevamente no se está dirigiendo a ella como una madre. Entonces, bueno, lo que saco como conclusión es que cuando Jesús se comienza su ministerio, él se reconoce como que no es de este mundo, que su reino está arriba. El llamar madre a María sería así como seguir en la parte terrenal, y él ya había iniciado su ministerio. En Juan 8:23 dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces es una separación total, ya le deja de llamar madre a María, y también hermanos a su, pues sí, dirigirse como hermano carnal a sus hermanos. Y esto si me acompañan a Mateo 12, del 46 al 49. Si alguien lo tiene, me apoya. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Perdón, hasta el 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, pues vemos aquí que ya Jesús ya no tiene esa como ligadura terrenal de hermano, hermana y madre. Entonces se desprende totalmente de eso. Y creo que, bueno, no sé si esto se ha prestado también para la idolatría, ¿no? Al hacer Jesús esa separación, pues entonces ya no es la madre de Jesús, no, porque si no sería el hermano de Jesús, el tío de Jesús, el sobrino de Jesús. Entonces tendríamos no solamente a la Virgen María, ¿no?, que se cayó en esa idolatría, tendríamos a muchos más por ser los de Jesús. Entonces Jesús hace esa separación y la llama mujer, porque eso es lo que es. Ya no es virgen, tuvo otros hijos, ya su papel de virgen cuando concibió a Jesús ya terminó ahí. Después le dice en ese mismo versículo: aún no ha llegado mi hora. Cuando yo leí esto, yo entendí que no había llegado como el tiempo de hacer milagros. O sea, que no podía empezar a hacer milagros, tal vez porque todavía no lo estaban conociendo, no sé. Pero profundizando un poco más, se refiere a la hora de iniciar su pasión, o sea, el iniciar el camino para cuando es inmolado, cuando es crucificado. Y aquí hay una tipificación que es el vino, que representa la sangre de Jesús. Lo que se acabó fue el vino. Y en Lucas 22:20, se los leo, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ese nuevo pacto, igual si lo quieren leer porque es en Jeremías 31, del 31 al 34, donde habla de ese nuevo pacto, y donde habla de su sangre es en Éxodo 24, del 6 al 8. Entonces, en representación de que el vino es la sangre, que sí va a ser ese nuevo pacto, igual es muy bonito que eso se haya realizado en una boda, porque una boda no es como tal un pacto, es una unión, un nuevo inicio, es una celebración, y él está diciendo que aún no llegaba esa hora. Entonces María le dice o le hace una petición terrenal, y Jesús le contesta con una respuesta espiritual. Y en el versículo 5 dice: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esto mismo, si recordamos en Génesis 41:55, cuando fue la hambruna y José el soñador era el que gobernaba en Egipto, Faraón le dice,
a los egipcios, id a José y haced lo que os dijere. Él os dijere, perdón. Entonces es lo mismo que está haciendo aquí María con Jesús. No fue lo que dijo María, y ella misma lo dice, hacer lo que Jesús dice, y también no es lo que yo diga o lo que yo quiera, sino es la voluntad de Dios. Y las palabras de María, pues, en toda la extensión de lo que ella dice, glorifican a Jesús. No se queda como, sí me hizo caso o sí me obedeció, o que Jesús sí haya convertido el vino porque María se lo haya pedido. Entonces, creo que también este es un punto en el que a veces, no sé, se presta para, como en el catolicismo, afirmar algo de la Virgen María como si lo hubiera obedecido, pero no. Ella le da la gloria a Jesús. No fue porque ella lo dijera que se haya convertido el agua en vino. Después en el versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Este rito de purificación de los judíos era que en estas tinajas de piedra las usaban para lavarse antes de comer las manos, los codos, los pies, las manos. Entonces, en esas tinajas de piedra no podía haber otro tipo de líquido más que agua. No podían verter, por ejemplo, vino o cualquier otro tipo líquido. ¿Por qué? Porque contaminaban el recipiente que servía para la purificación. Y este era un ritual. Y esto lo mencionan en Marcos 7, del 2 al 4, dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces, quien no se lavaba antes de comer era condenado. Entonces, ese ritual se hacía. Y aquí menciona de los cántaros. Dice que eran de 2 a 3 cántaros por tinaja. Un cántaro aproximadamente tenía 50 litros, y si eran 6 tinajas, estamos hablando aproximadamente de 600 litros de vino que Jesús hizo. Y después en el versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces, aquí algo importante que está yendo Jesús contra la tradición, que esas tinajas se llenaban de agua, pero eran así como, pues muy sagradas para ellos, o era un ritual muy, muy respetado, y que en esas tinajas se haya convertido el agua en vino. O sea, no ordenó que llenaran cántaros, sino que ordenaran las tinajas, y ahí va como que siempre rompiendo las tradiciones. Entonces le pide que se llenen de agua. A mí esto pues me hace ver también que fue algo pues muy bien pensado de Jesús, porque si al sirviente le hubiera dicho llénalo de, no sé, de leche o de alguna otra cosa, pues los sirvientes inmediatamente, porque ellos tenían esa tradición, hubieran dicho no. ¿Por qué? Pues porque vas a poner impura la tinaja que se usa para la purificación. Entonces Él les dice llénenlo de agua, que es lo normal para los sirvientes, y obedecen y llenan las tinajas hasta llenarlas totalmente. Después en el 8, del 8 al 10 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí encontré una analogía, espero me dé a explicar, en el hecho de convertir el agua en vino. Vimos en el capítulo anterior que Juan bautizaba en agua, y él dice que Jesús viene a bautizar ahora por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo.
pero para que se bautizara en el Espíritu Santo, primero tendría que ser inmolado el cordero y derramarse la sangre. Y esa sangre es el vino. Entonces estamos de un bautizo de agua a un bautizo de Espíritu Santo, porque la sangre tipifica, más bien el vino tipifica la sangre. Entonces, igual cuando dice que tú has reservado el buen vino hasta ahora, es porque nos deja lo mejor. Jesús nos dejó lo mejor para el, por así decirlo, para el final, y lo dice en Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Al decirte conviene, es porque va a ser algo mejor que de lo que tienes ahora, y nos deja con el Espíritu Santo, con ese buen vino, y lo deja hasta el final. Entonces, es más o menos la analogía que yo encontré con la conversión del agua en vino. Igual algo que me pareció curioso es que al inicio dice al tercer día se hicieron las bodas, y Jesús resucita al tercer día. Entonces igual como una, no lo puedo llamar pista porque eso ya estaba profetizado, que al tercer día iba a resucitar, pero sí solo me pareció curioso que al inicio también se menciona que al tercer día se hicieron las bodas, ¿no? Y si está en la palabra, pues es por algo, porque igual y nada más se pudo haber quedado en se hicieron unas bodas. Entonces, está esa analogía. En el 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No se menciona si Jesús tocó el agua, nada, simplemente Jesús manifiesta su gloria, su voluntad, y convierte el agua en vino. Y recordando ayer, en el capítulo 1, en el versículo 50, donde Jesús dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Entonces aquí se empiezan a ver esas cosas mayores. Después, aquí dice en el 11 que manifestó su gloria. Entonces no es que la gloria haya aparecido en ese momento, la gloria era de él desde siempre, desde antes, ahora y después, y él simplemente manifestó, es decir, mostró. Eso es lo que significa manifestar. Y manifiesta su gloria no solo al convertir el agua de vino, sino todo lo que ya iba a comenzar a suceder. Y aquí este milagro sucede, como habíamos mencionado al inicio, en el tercer día, y Juan está haciendo una alusión a que se manifiesta su gloria al tercer día, y al tercer día, que es cuando resucita, pues se vuelve a manifestar su gloria, todos ven y muchos creen en él. En el versículo 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hasta ahí termina lo que son las bodas de Caná. En el siguiente dice, Jesús purifica el templo. Si alguien me puede leer del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de su casa me consume. Gracias. Entonces, estaba cerca la Pascua de los judíos. En Jerusalén, pues seguramente estaba llena de visitantes que venían a la Pascua, y el templo también debió de estar particularmente lleno. Jesús ve haciendo negocios en lo que son los patios del templo, y dice que halló vendedores y cambistas. Pues los vendedores es aquel que te da algo por intercambio de dinero, y dice aquí que están vendiendo animales, que son ovejas, bueyes, palomas. Y una persona que llegaba en esa época a la Pascua
era para hacer una ofrenda en remisión de sus pecados. Y de acuerdo a los pecados que tenían, pues era así como que el animalito que ofrendaban. Pero aquí lo que estamos viendo, ¿por qué es un comercio o por qué se hace un comercio en el templo? Pues cuando hay una venta de algo es porque hay una necesidad de vender algún producto o servicio a alguien. Entonces estamos hablando aquí que los judíos, o es lo que yo veo, no criaban a sus animalitos en casa para llevarlos a ofrendar, sino que se fueron como por lo fácil, pues llego al templo, lo compro y ofrendo. Entonces creo que ese ritual que ellos también tenían, pues estaba como perdiendo, no le estaban dando como que toda esa importancia de lo que significaba llevar la ofrenda a Dios, lo mejor a Dios. Simplemente llegaban, compraban y ofrendaban para hacer el sacrificio. Y los cambistas, pues es los que intercambiaban algo. Tal vez yo llevaba, no sé, cucharas de plata y los intercambiaba por un animalito. Ese era el cambio que hacían, tal vez igual de algunas monedas y demás. Y dice aquí, en el 15 y en el 16, dice: Jesús, quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pues es que lo menciona abajo, ese celo que Jesús tenía, y le está diciendo: no hagas del templo de Dios un lugar donde se pueda negociar, donde tú puedas, o nosotros podamos negociar con Dios, ¿no? Porque el templo no es un comercio. Tú no puedes ir a comerciar y mercar con Dios. Y creo que, no sé, algunas veces en nuestras oraciones lo hacemos y le decimos: si tú me ayudas, yo no voy a dejar de congregarme, o yo te voy a servir si me ayudas en esto, o sea, si me cumples. Entonces, como condicionando, esa es una forma de querer negociar con Dios y querer mercar en su templo. Y y nosotros somos el templo de Dios. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado y como ver si estamos comerciando con nuestro cuerpo, porque somos templo de Él. Y no solamente el comercial es: si me ayudas en esto, yo te sirvo, sino lo podemos ver en la salud. Por ejemplo, si me ayudas a que se me bajen los triglicéridos, dejo de comer garnachas, ¿no? No, eso es una forma de comerciar con mi cuerpo, porque no estoy cuidando mi salud. Otra forma, por ejemplo, en el tema del aborto, es pagar porque te realicen un aborto. Estás comerciando con el templo, con la vida que hay dentro, y eso es lo que, o sea, aquí Jesús sale ese celo y nos dice: no comercies con tu cuerpo. Y después dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto es en Salmo 69:9. Dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y bueno, aquí vemos que en bodas de Caná hace un milagro de conversión, y aquí lo que está haciendo Jesús es una purificación. Y es lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos convertimos, cuando ya aceptamos a Jesús, pues es una conversión que tenemos, y después tenemos una purificación en la palabra. Conforme vamos aprendiendo y escudriñando la palabra, nos vamos purificando, y es lo que está haciendo aquí Jesús. En el versículo 18 dice: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Vimos en el 15 que Jesús entra así, y haciendo un azote de cuerdas. Un azote de cuerdas, pues es una señal de autoridad, y los judíos querían saber por qué, quién era esa autoridad, por qué lo estaba haciendo, y que le dieran esas señales. Y en el 19 les responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando dice destruir este templo, es así como
pues ellos no saben, eso, las personas que estaban en el templo no sabían que realmente eso iban a hacer, destruir el templo. ¿Por qué? Porque el templo es Jesús, representa el templo, su cuerpo. Y realmente pasó así, destruyeron totalmente su cuerpo, el templo de Jesús. Y bueno, en el juicio de Jesús, uno de los cargos que se presentaban en su contra era esto que había dicho. En Mateo 26, el 60 y el 61 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin tuvieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, pues derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces era, de eso que él había mencionado, era uno de los cargos que se presentaban para culparlo. Y cuando murió en la cruz, igual había personas que se burlaban. Y en Mateo 27:40 dicen, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y después les dice, y en 3 días lo levantaré. Entonces, o sea, Jesús afirmó el poder que tenía de levantarse a sí mismo de los muertos y lo repitió y esta afirmación en Juan 10:18 más adelante, 17:18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y bueno, más adelante, en el 20 y el 21 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces Jesús es el cuerpo de Jesús es el templo de Dios. Y esto lo podemos ver en Efesios, eso nada más se los doy como referencia, Efesios 2, del 19 al 22, y en Primera de Pedro 2, 5. Y donde se conecta metafóricamente que el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia, y nosotros somos y que ese templo fue construido sobre y por Cristo. Entonces nosotros estamos construidos por Cristo, porque Él es la piedra. Después en el 22 dice, por tanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando dice Jesús, que sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura, es en Isaías 53, 10, 12, donde se menciona que Jesús va a salir de entre los muertos y vivirá. Y en Salmos 16, 8, 11, donde es la promesa de que Dios no permanecerá en la tumba. Y bueno, de aquí pues ya la presencia de Dios ya no está simbolizada en un lugar material. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Y esto lo vimos ayer en el versículo 51, que dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios se suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre Jesús. Y ayer nos comentaba también Juanita en Génesis 28, 12, donde se veían esos ángeles que descendían, que es cuando los ve Jacob. Y bueno, porque Él es el templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Después en el siguiente bloque dice, Jesús conoce a todos los hombres. Si alguien me apoya a leer del 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gracias. Aquí nada más voy a darles 2 referencias, porque podemos, y de hecho hay una parte donde dice, no todo el que me llame Señor, Señor, pasará. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. Entonces, aunque yo hable, no es algo que no es, por así decirlo, importante, porque Él ve mi corazón, Él ve mi intención. Dice en Lucas 16:15, es la versión Dios habla hoy. Dice, Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece.
Y en Jeremías 17, del 9 al 10 dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que merece de acuerdo con sus acciones. Entonces, Jesús, Dios, conoce nuestros corazones y eso también lo vimos ayer en el versículo 48. Dice, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Creo que el te vi no es te vi físicamente, sino vi tu corazón. Entonces Dios ve el corazón de todos. Y bueno, así concluimos el capítulo 2 y gloria a Dios. Muy bien, ¿algún comentario? La boda más recordada, ¿tú recuerdas alguna boda? ¿Cuántos años lleva esta boda? 2000 años, ¿verdad? Y la seguimos recordando. ¿Cuál es el suceso más fuerte? ¿Por qué fueron invitados todos los discípulos y toda la familia, los amigos y los allegados de Jesús? ¿Qué simbolismo es ese? Un día vamos a ser invitados todos los que le servimos al Señor. ¿Están de acuerdo? Todos los amigos, los hijos del Señor, los que hemos creído, los que se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, vamos a ser invitados a una boda. En esta ocasión es la primer boda vamos a estar en una boda, pero aquí hay una boda del desprendimiento, nos decía Ángel, del desprendimiento de la deidad de Dios con la familia. Aquí se desprende, ¿verdad? En la boda que nosotros vamos a estar invitados, ¿cuál va a ser? ¿Cordero con quién? Con nosotros, con la iglesia, ¿verdad? Con nosotros. Pero todo inicia en una boda y termina en una boda, ¿se fijan? Todo empieza en una boda. ¿Por qué en una boda? ¿Qué sucedió ahí? La madre le dijo, se acabó el vino. Esto se acabó, la fiesta se acabó. Y entonces Jesús le dice, ¿qué traes contra mí, mujer? ¿Verdad? Todavía no es mi tiempo. ¿Qué hizo la madre de Jesús? Humanamente nos decía que lo empujó. ¿Mande? Lo empujó a que iniciara un ministerio. Como si tú empujaras a alguien. Tú te vuelves, ¿cómo te diré? Evangelista, ¿no? Padre espiritual, cuando lo empujas a seguir al Señor. Era su madre, ¿ah? Andaba con él, pero lo tenía que empujar a otra cosa. ¿Eso mismo haces con tus hijas, con tus hijos? ¿Los empujas? Bueno, humanamente es esto. Ella está empujando a su hijo que nació en su vientre, a que él tomara su papel en la tierra. Él dice que traes contra mí mujer, ¿verdad? Es muy importante lo que nos dijo. Ahí se desprende todo. Mujer. Todavía no es mi tiempo, ¿verdad? ¿Pero alguien te empujó alguna vez? Alguien te empujó una vez. Ahora, es importante ver que en las tinajas era inmundo, ¿verdad? Porque era donde se lavaban las manos. Y ahí se convierte el agua en vino, que nos decía que se representa la sangre de Cristo. ¿Por qué lo inmundo? Primero, ¿por qué las aguas? Eran, ¿cuántas? 50 litros, ¿no? Cada cántaro. Entonces comenzó a correr ríos de agua viva. Imagínate 50 cántaros, 50 litros por ¿cuántos cántaros? De 2 a 3. ¿Cuántos litros corrieron en un momento? Si tú dijeras, 600 litros de vino se gastaron en esta fiesta. Más los que había.
Pero el vino anterior era tu vida pasada, era tu inmundicia. Ahora viene el nuevo vino, ¿eh? La sangre de Cristo. Pero para que corriera el nuevo vino, ¿qué les dijo Jesús? Traigan agua. Dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Cuando de tu interior corren ríos, imagínate estar vertiendo el agua. ¿En dónde la vertió? En un lugar inmundo. ¿En dónde viertes tú el agua de vida cuando tú compartes el Evangelio? En un corazón inmundo, ¿verdad? Lleno de pecados. ¿Qué sucede? Dios convierte esa agua, que era agua limpia, ¿va?, en un lugar inmundo. ¿Sí soy claro? La palabra en un lugar inmundo. Entonces Dios las convierte en el sacrificio del Cordero, en el perdón, en la sangre de Cristo, ¿no? Por eso es el vino convertido. ¿Qué sucede con el encargado, el maestresala? ¿A quién le dice? Al novio, ¿verdad? ¿Por qué se lo dice al novio? ¿Qué simboliza? Bueno, simboliza que el novio era el que iba a quedar mal en la fiesta, ¿verdad? ¿Quién es el novio? ¿Qué le dijo el maestresala? Oye, la regaste, ¿o no? Pues están todos borrachos y tú sacas el mejor vino. Esto lo hubieras dado al principio para que lo recordaran. Me gustó mucho que dice Ángel que el mejor vino se ha derramado en nosotros. ¿Por qué no se derramó en el Antiguo Testamento? ¿Por qué en nosotros? ¿Por qué dijo les conviene que me vaya? ¿Por qué nosotros tenemos el privilegio de saborear el mejor vino? ¿O no es el mejor vino? Sí. Porque en aquel entonces el Espíritu Santo venía solamente en una o que otra persona y se iba. Pero en este tiempo está constantemente contigo. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Cuando recibes a Jesús, recibes al Espíritu Santo. Sí, ¿verdad? Cuando Jesús baja, cuando Jesús resucita, dice, y reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. En el libro de los Hechos, ¿qué reciben? El poder del Espíritu Santo. O sea, tú recibes el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué necesitas para recibir el poder? El Espíritu Santo, ¿a dónde te va a llevar? A la verdad. ¿A dónde? A la verdad. A la verdad, a Jesús. A adorar a Jesús, a entenderlo. A vivir en carne propia la palabra de Dios. Y entonces el poder, ¿en cuándo lo recibes? ¿Qué les dijo Jesús? Cuando estén unidos y buscando la palabra de Dios. O sea, los grandes avivamientos empezaron en los grupos de oración, cuando escudriñaban la palabra, cuando buscaban la presencia de Dios. Entonces, llegó el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si dijéramos que el Espíritu Santo no está contigo cuando recibes a Jesús, entonces ¿a quién recibes? Está contigo. Que es la manifestación del poder es cuando tú eres ungido a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces empiezan a venir las revelaciones y empieza a haber un avivamiento, primeramente ¿en dónde? En tu vida. Y luego alrededor. Por eso Jesús aquí está haciendo algo simbólico. El maestresala le dice, el mejor vino se quedó al final. La mejor historia está al final. ¿Y así es o no? Ahora, ¿qué pasó? Imagínense esta fiesta. Se acaba el vino, se acabó la fiesta, ¿o no? Muchos se salieron. Ya, vamos, ya que se acabó.
Vamos a seguir aquí con mi compadre Marcelo. Se acabó la fiesta, pero muchos permanecieron. Y los que permanecieron les volvieron a dar vino, pero del mejor vino, ¿verdad? Hubo un lapso, un tiempo, que parece que esto se acabó. Así es tu vida, así es mi vida. A veces no siento a Dios. Hay un lapso de tiempo. Pero si yo permanezco, entonces recibo el mejor vino. Aprovecho el vino. ¿Qué más vemos? ¿Algún comentario? Esto fue principio de señales. El principio. ¿En dónde? En una fiesta. El principio. ¿Cómo va? ¿Dios es un Dios de fiestas? ¿O no? Es fiesta. En tu vida debe de haber alegría. Siempre. Aunque se haya acabado el vino, Dios va a restaurar eso. ¿Qué pensaría en nuestra sala cuando vio las tinajas que las llenaban de agua para algo? Y dijo, prueba el vino. Si era inmundo todo eso. Imagínate todos los que venían en el camino que tenían que lavarse los pies de lodo, que es lo que había ahí. Y en cambio lo probó. Dijo, esto cambió la historia. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Qué más vemos, Humberto? Descendieron su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron ahí. Su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Esto rompe toda la teoría del catolicismo? Se acabó. Y está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí. ¿Qué dijo Angélica? Que Dios no le iba a quitar el privilegio a José de tener hijos. Con la mujer que amaba. Le dio hijos. La purificación del templo. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Sí? Es una parte así como al leerlo de lo que se refiere a lo que nosotros como humanos protegemos nuestros bienes, ¿no? Y como aquí la propiedad privada que a veces o sea, por ejemplo hoy en día con algunos gobiernos, como si por ejemplo en el DF no querían poner impuesto porque tú tenías tu propiedad. Ajá, o sea, todavía más impuesto y más impuesto, siendo que aquí está defendiendo Jesús la propiedad de Dios. O sea, es algo que nosotros mismos también tenemos que cuidar, o sea, la propiedad de la familia, digamos así. El templo. Nuestro templo, ¿no? Pero estoy viéndolo un poquito más allá de la parte de los bienes, ¿no? Tal cual. Entonces, como aquí nos enseña igual a esa parte de ser cuidadosos con o sea, con la parte de la propiedad privada. O sea, lo estoy viendo un poquito más del alma. Sí, del alma, pero también de la parte, digamos, terrenal, ¿no? Porque a veces creemos que porque el gobierno hizo ciertas cosas, que todo el mundo va a disfrutar, pero entonces ¿dónde queda el cuidar nuestra propiedad? O sea, lo nuestro, así como Jesús cuidó lo de su Padre, donde podemos, o sea, nosotros también cuidar. Un celo. Es un celo, ¿no? Es un celo que debemos de tener, de cuidar lo que nos pertenece. Exacto. ¿Verdad? Fíjate, ¿qué hace Jesús? Bajan al templo y lo primero que ve es un descuido, ¿verdad? ¿De quién era eso? De su padre. Por eso le da un celo. En otra versión dice, han convertido la casa de oración en cueva de ladrones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué era lo que vio? Primero vio que era negocio la iglesia. La iglesia se convirtió en un negocio. Cuidado con el negocio de la iglesia. Evita hacer negocio con los de la iglesia. Evita. ¿Sí? Yo quería mencionar algo. Después de que él cambió el agua por vino, él les enseñó que iba a venir su sacrificio.
Cuando él viene aquí a limpiar el templo, ya él había convertido el agua en vino, ya venía como sacerdote a limpiar la inmundicia que había en el templo. O sea, todo lo que hemos visto, los negocios y todo eso, ¿no? Entonces, para mí es muy bonito entender que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que puede estar nuestra casa, nuestro templo sucio, pero Él no venía a limpiarlo como lo hizo aquí con ellos. También después, bueno, es que se levantó en otra cosa. ¿Me lee Hebreos 10:5, por favor? Pásame, me lo busca. El celo del templo. Sí. Primero, lo que ve. ¿Alguien ha tenido una propiedad y de repente ve que otra persona echó cosas o se metió? ¿No te da celo? ¿Te da coraje? ¿Por qué? Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjate lo que dice. Ya no quiero sacrificio, ya no quiero esas ofrendas. Está Jesús, está el Cordero visitando donde se adora al Padre. Él es el Cordero. Hay muchos corderos y palomas y todo el mundo está haciendo negocio con el sacrificio. ¿Le dio celos? Bueno, ¿ahora qué hizo? Cuando te da celos, ¿qué pasa? Te enojas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O no? Si te chocan, pues ¿por qué? Me afectas mi propiedad, no sabes el daño que me hiciste. A lo mejor me va a costar mucho a mí esto. ¿Por qué te metes a mi propiedad? Busca una estrategia. ¿Cuál fue su estrategia? ¿Cuál? El chicote. Se fue y preparó, ¿qué dice? Un azote de cuerdas. ¿Cómo sería el azote de cuerdas? O sea, no, de momento no, les dijo, sálganse de aquí, y echó pleito. Con un corazón, una mente fría, el corazón ardiente, ¿no? Cuando jugábamos americanos decías, nada más no pierdas la cabeza. Aunque te enojes, no pierdas la cabeza. Enfríate. Bueno, es lo que hace Jesús. Se enoja, le da celos. Pero va y dice, ¿qué tengo que hacer? Un azote. ¿Qué simboliza ese azote? Estrategia. ¿Verdad? ¿Cómo? Va a haber un abogado. Defiéndete. Busca una estrategia. No entres y te pelees. Busca una estrategia. Entonces llega con su azote y entonces ¿qué hace? Imagínate qué es lo que hace. Los chicotea. A darles. Tuvo misericordia. Hermano, Dios te bendiga. No hagas esto. No, por favor. No, dale. ¿O no? Dale duro. Oye, el pastor se volvió gacho, ya no me habla. Dale duro. Pero aquí sí dice que él dice que haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y purificó las mesas. O sea que sí lo hizo con molestia de todos. Bueno, pues, o no, o está, hermanito, Dios te bendiga, Marcelo. No, pregúntale a Marcelo cuando se enoja. Se acabó, Marcelito. Cuando cuando no salen bien ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se enojó. A veces hay que tomar las cosas en serio. Es que, hermano, es que tú no me ayudas, es que no lo hagas. Yo creo que aunando eso, y perdón que tome esta parte, siendo tu pastor y teniendo esa responsabilidad, creo que de pronto es la parte más difícil para nosotros, porque cuando se aplica disciplina,
la gente piensa eso, ¿no? Dice, oye, es que fue mala onda conmigo, es que como siendo pastor debería de hacer esto, aquello y lo otro, pero creo que esa parte cuando Jesús hace algo correcto, a veces a los que también ejercemos un ministerio, de pronto hacer lo correcto es muy difícil porque la gente efectivamente lo toma por otro sentido y en otra forma y quieran recibir es cierto, el cobijo, quieran recibir la palmada de ánimo, el aliento y todo eso, pero también efectivamente cuando se habla del pastor, que nosotros dependemos de un pastor que es Jesucristo, pues también cuando nos llama la atención tenemos que aguantar, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad que se tiene y que vuelvo a repetir de pronto, porque pues el pastor es muy buena onda y me saluda y todo eso, y el día que me dice esto no es correcto, pues nos vamos de las congregaciones, y creo que eso lamentablemente se ha dado mucho el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta de congregaciones, y cuando se llega a otra iglesia, oye, ¿por qué estás aquí ahora? No, pues es que el pastor de allá me lastimó, me hirió, me hizo y me dijo. Yo solamente como un comentario, hace muchos años yo propuse en una reunión de pastores que se hiciera como un buro de crédito, en donde se hicieran unos antecedentes de los congregantes, porque en todos lados llegan diciendo que el pastor es el villano, cuando tal vez ejerció una parte de autoridad, de corrección, y no fue el villano. Simplemente como comentario. Sí, miren, es que a veces tiene uno que ser. Les voy a platicar algo. Hace un año o 2 años se puso de moda una, ¿cómo se llamaba? Prestaban como una cadenita de dinero. Una pirámide, pero era, ¿cómo se llamaba? La flor de la abundancia. Entonces me dijo una persona, no, que mi esposa se metió y que ya recibió tanto. Le dije, no, usted éntrele. No. Bueno, una persona vino y me dijo, oye, es que otra de la congregación que se dice muy santa y que no me ha pagado. Dijo, ¿y quién te dijo que te metieras? Y le dije, es que usted tiene que hablar con ella. ¿Por qué yo? Eso a mí no me corresponde. O sea, tú, o en el momento me pediste una opinión. Ya cuando tenías atorado el asunto, ya vienes y me dices, ahora sí que hable con ellos y que les pida de favor que te paguen. ¿Tienes elementos? Demándala. ¿Pero cómo dices eso? Demándala. Si te transó, demándala. Para eso hay leyes. No puedo hacer eso. Pues entonces no vengas a decirme algo. Entonces, no le entren a las flores ni a las... ¿Cómo les otros? No le entren a las cadenas, no le entren. Porque alguien va a salir torcido, ¿o no? Entonces, vino otra persona, 2 varones, y uno le había prestado para comprar un taxi y no le dio dinero y no le dio los papeles y viene conmigo. Oye, es que aquí viene con nosotros y aquí está. Ay, para eso hay abogados. ¿Qué quieres que te diga? Págale. Y el otro me dice, no, es que a él a mí me debe. Yo no soy abogado. ¿Por qué dices eso? Para eso hay leyes, ¿verdad? Total, uno ya no volvió y el otro ya se murió. De coraje. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas bien. Todos los que estaban aquí querían servirle a Dios en el templo, traían sus animales, aparentemente querían hacer cosas buenas. Es que voy a ayudar al hermanito. Aparentemente son cosas buenas. Es por ejemplo, pastor, como por ejemplo hacen lo de los talentos que venden en la iglesia para ayudar justamente, ¿no? Entonces yo ahorita esto me está cayendo que no creo que es correcto que hagan eso de estar vendiendo. Si quieren apoyar a la iglesia hay otras formas diferentes para que no se haga como lo que vemos aquí a ratos, así como mercadería donde está vendiendo. Hay que ver, depende de la situación.
Lo que no se vale es, por ejemplo, hay muchos predicadores que llegan y dicen, estoy desocupado, quiero que me invites porque traigo una palabra para tu iglesia. Ya no. ¿Cuánto va a ser de ofrenda? Pues mis gastos son tantos. Bueno, entonces, esa es la mercadería que se hace actualmente. La mercadería en las iglesias. La mercadería de tocarte el corazón para que ofrendes y entonces me vaya yo a Acapulco. Esa es la mercadería que hay. Ten cuidado. Cuidado. Jesús se enojó porque era negocio lo que estaban haciendo. Hay iglesias que cobran por todo. De las reuniones de hogar cobran. En todo lo cobran. Ten cuidado. Mucho cuidado, ¿no? Es muy delicado. Todos nos gustaría una mega iglesia llena de cosas grandes. Pero no es así. Lo importante es que tú, el Espíritu Santo, esté en tu vida. Que estés tomando el mejor vino que pueda haber. ¿Querías comentar algo, pastor? No. Bueno, ahorita con lo que estamos hablando, yo creo que una forma de hacer negocio es, en este caso sería retener nada más a aquellas personas, por decirlo así, o darle preferencia a aquellas personas, hablando de congregaciones, ¿verdad? Porque aporta más que aquel, ¿no? Es una forma de hacer negocio. Yo creo que tenemos como siervos o como pastores, tenemos que tener mucho cuidado porque la misma palabra nos dice que no debemos hacer, si el Señor no hace excepción de personas, creo que nosotros tampoco debemos hacerlo más nosotros como imagen del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas formas, muchas maneras de hacer negocios en la casa del Señor. Y yo creo que tenemos que tener sabiduría de lo alto para no caer en ese tipo de negocios que hacemos a veces sin darnos cuenta, inclusive como pastores, ¿verdad? Entonces, todos caemos en errores. Todos. Todos caemos en errores. Y todos, en algún momento dado, dice, tiramos nuestras perlas a los cerdos. ¿Qué significa? Nuestro dinero a los cerdos, a la basura. Por ejemplo, yo una vez doné un terreno para un centro, nunca se construyó, lo puso a su nombre. Qué terrible, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Jesús tiene celo. Dice, no es así. Ya estaba el único sacrificio. ¿Quién me busca? Oseas 6:6. 6:6. ¿Sí? Dice 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Holocaustos? ¿Sacrificios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Conocimiento, fíjate, conocimiento y misericordia. El conocimiento te va a llevar a la misericordia, porque la misericordia es parte del amor. Entonces, la clave está en esto. Esto es la clave. Si nosotros, lo importante no es la cantidad, sino la calidad de seres humanos. Lo importante no es tener una mega iglesia, si todos se van a ir al infierno. ¿Qué sentido? Lo importante es que cada una de las personas que venimos aquí tengamos el conocimiento de la palabra y podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que se equivoca el predicador o el pastor y entre lo que yo estoy entendiendo. Discernimiento de las cosas. No todo lo que yo digo es correcto, ¿o sí? No. Toma lo bueno y deja lo malo. Porque yo a veces digo y luego digo, ¿qué dije? Me equivoqué, ¿verdad? Entonces, discierne. Por eso dice, ya no quiero otra cosa, quiero que conozcan. Conoce la palabra. ¿Eso es muy claro? Sí. Y la otra cosa es que cuando demos, lo demos de corazón, con gratitud,
no esperando que nos regresen o nos digan, qué bien lo hiciste, o qué bueno que hiciste esto. No, eso Dios lo sabe. Y Él a su tiempo. Dios ama al dador Así es. alegre. Cuando tú sientas dar, dalo porque ahí está una gran bendición. Amén. Pero cuando te diga yo, oye, Humberto, necesitas darme una ofrenda especial hoy, porque tengo que ir a los burros y no me alcanza. Y tú sientes que no, aunque tengas el dinero, no. Es una manipulación. El dador es el dador alegre. Ahí está. Sale del corazón. Y Dios va a recompensar, porque es parte del crecimiento del ser humano. Donde está tu corazón, donde está tu dinero, está tu corazón. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado cuando dicen, no, yo voy a dar mi anillo, que es el que tengo de mi abuela, y lo voy a dar a la iglesia. ¿Quién te lo pidió? Es que da todo. ¿Quién te lo pide? No lo des. Mejor véndelo y quédate con ese dinero. No lo des. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Lo viene rematando barato. No lo des. ¿Verdad? Oye, es que mis tenis me costaron tanto, no traigo otra cosa, voy a dar mis tenis. Híjole, al rato lo vas a ver ahí en el mercado vendiendo. Tus propios tenis los vas a comprar más barato. No lo des. Véndelo, saca un buen precio y entonces dalo. Si es que Dios te lo pone en el corazón, si no, no, ¿verdad? Nadie te puede obligar a dar algo. Nadie. Dios te puede empujar, pero Dios es respetuoso, ¿verdad? Nada de alfombras rojas aquí, nada. Todos somos tropa y el capitán es Cristo. ¿Verdad? Y todos cometemos errores y todos nos enojamos. ¿Cómo dice el dicho? Para saber quién es, vive con Andrés 3 días, ¿no? Si quiere, pregúntale a Elsa. Ojalá no calle, ojalá calle. O sea, nada. Es que el predicador y que me toque. Espérate, que te toque el Espíritu Santo, el otro no. Sí, no. O sea, tranquilos. Todos somos gusanos. Que decía Job, ¿eh? Gusanos. Ay, porque he visto la gloria de Dios, decía. Bueno, es que es lo que decía él. Pero ¿en qué se convierte el gusano? En mariposa. Bueno, ¿qué más vemos? Los corre y le dice en 3 días, ¿verdad, Ángel? 3 días. Entonces Jesús está tomando la autoridad. Ya tomó la autoridad. Debió de haber ayudado a ellos. No, los corrió y les tiró el dinero. Vámonos para afuera. ¿Por qué nadie se le puso enfrente? Sí, por la gasolina se andan peleando. Por el paso. ¿Por qué nadie se le puso enfrente? Tiene la autoridad del Padre. Porque tenía el celo por la obra de Dios. Y el Señor te va a respaldar. El sábado vamos a hablar sobre pelea. Pelea. A veces tenemos que pelear la batalla. Dios no, les doy un avance. Dios no nos va a dar nada sentaditos, bonitos, bien peinaditos. Tienes que pelear. Tienes que tomar lo tuyo, como decía Humberto. Y tienes que trabajar. Y Dios te va a bendecir. Trabaje y no come. Bueno, ¿terminamos? Dice que Él conoce todo, ¿o no? Y no se fía de nadie. ¿Por qué? ¿Qué te quiere decir? Como líder, porque tú eres un líder que Dios está formando, ¿no? Es un discipulado. No te fíes de nadie. Pastor Marcelo, usted es el hombre más bueno. Hey, tranquilo. Algo quiere. Cuidado. Es que tú debes de apoyarme. Cuidado. Es delicado. Es delicado. Apoya cuando sientas apoyar.
Cuando no, no. Porque cuando tú le quites el apoyo, te va a dejar de hablar. Porque se hace una obligación. Ahora, es que siempre me has ayudado. Pues sí, pero ahora no. Entonces ya no vengo. Qué fácil, ¿verdad? Es lo más fácil. Entonces, ¿en quién puso la mirada? En el hombre. Nunca en Dios. ¿Eso es común? El apoyo es un apoyo. ¿Cómo dice el dicho? Cuando uno ayuda, luego se hace uno en una obligación. Hay un dicho. Lo que empieza por devoción termina por Sí, es delicadísimo en las iglesias. Estás ayudando a alguien y luego ya se hace una obligación. El día que no lo dejes, que no quieres apoyarlo o ayudarlo, ya te enojas. Cuidado. Por eso el Señor dice, yo conozco todos los pensamientos. No me fío de nadie. Pues Él sabía lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en mí. Sí. Y me dejaba los cabellos, ya se acabaron. Pues imagínate lo que había. Ahora me toca las orejas. O sea, todo lo sabe. Todo lo sabe. Y todos tenemos algo malito. No somos muy buenos. Él lo sabe todo. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Si alguien nos escucha en este momento y necesita cambiar alguna de sus áreas, necesitamos orar juntos. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todas las cosas, las áreas en mi vida que solamente tú sabes que tenemos, Señor. Cosas escondidas por años, Señor. Tú conoces todos los pensamientos del ser humano. En este momento nos arrepentimos, me arrepiento y te pido perdón. Limpia esta tinaja, Señor, con vino nuevo, con tu sangre preciosa. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor.